¿Qué tal, amigos? De nuevo con un programa del viajero cuántico. De nuevo con una persona que ha estado invitado y que ha estado presente indirectamente muchas veces en algún otro programa. Manuel Fernández Muñoz. Simplemente su voz, cómo suena su voz, ya nos atrae, nos lo decían muchos de ustedes que ya lo conocen. Cuando habla Manuel hay que escuchar. Él ha escrito un libro, Jesús, Krishna y Buda, un camino hacia el despertar de tu luz interior, de Ediciones Almufara, que es un libro transformador. No es que sea un libro de autoayuda, es un libro de muchísimo más. Es, en todo caso, un libro de autoayuda espiritual, porque nos invita a explorar la sabiduría atemporal de tres maestros espirituales que la humanidad ha tenido: Jesús, Krishna y Buda, aunque esto solo sea una excusa para hablar con él, desde luego, de muchas más otras cosas, hasta donde nos dé tiempo. Esas palabras, esas enseñanzas, esos caminos que trazaron, como él dice en su libro, la virtud y el amor incondicional, es lo que nos lleva hoy de nuevo a hablar con Manuel Fernández Muñoz. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Manuel, hablar con él siempre es una delicia y sus libros, pues las enseñanzas son muy acertadas. Hablamos aquí de tres guías espirituales que representan a tres religiones, a Jesús, Buda y Krishna. Pues yo creo que a pesar de que habla de estas tres figuras y de estas religiones, también habla del Islam, aunque no incluye a Mahoma en estas tres figuras. Bueno. Yo la conclusión que saco de este libro es que uno debe de tener una fe espiritual, una fe personal, una religión individual, claro. Ser capaces de crearnos esa propia fe, beber en las fuentes de lo que nos han enseñado, porque todas las religiones tienen sus enseñanzas buenas, intentar no tergiversar aquellas enseñanzas buenas, que ese es el mal de muchas religiones, porque las personas las tergiversamos, y respetar a todas las demás, saber conducirse en la vida siguiendo todas esas virtudes y esas enseñanzas buenas, para nuestro propio beneficio y para estar en comunión con todos los demás, ¿no? Con las personas que nos rodean. Yo creo que no hay religiones mejores ni peores. Cada uno debe adoptar la que quiera, y ya digo, al final uno puede tener esa creencia personal ausente de dogmas, ¿no? Porque muchas religiones son dogmáticas, y eso es el mal de muchas de ellas, ¿no? Entonces es importante que cada uno tenga sus propias creencias, siempre respetando a todas las demás. Fíjate que no solo son esas creencias, sino que es importante saber la propia posición que ocupa el ser humano y nosotros dentro de la humanidad, para tener en cuenta, para saber de alguna manera quiénes somos de acuerdo a nuestras, mira, como decía Teilhard de Chardin, yo soy yo y mi circunstancia, la circunstancia que ocupamos en este lugar del mundo, en este momento del mundo que tal vez sea más crucial de lo que muchos pueden pensar, y al mismo tiempo de cómo podemos encaminarnos por ese camino recto o no, que lleva al mismo sitio al final, pero cómo podemos encaminar nuestra alma a ese objetivo que sería el amor universal, ese amor general, ese amor de todos por todos. Sí, el compendio de todas esas virtudes que todas las religiones promueven, pues la compasión, el ayudar a los demás, y que lo que pasa que y no hace falta tampoco tener una religión o ser creyente, porque hay muchas personas que no creen y sin embargo son unas personas estupendas y simplemente están conduciéndose pues con esa forma que nos aconsejan en las religiones, sin necesidad de creer en todo lo que en un determinado guía espiritual, o en un rabino, o en un cura, o en un imán, ¿no? En cualquier caso, este libro de Jesús, Krishna y Buda es un libro muy bonito, es un libro lleno de mensajes, lleno de filosofía espiritual, lleno de búsqueda interior, donde muchas veces
las experiencias personales, en este caso de Manuel Fernández Muñoz, pueden ser cualquier experiencia nuestra. Él relata en el libro una experiencia personal debajo de un árbol, cómo se alcanza ese lado del universo excepcional, y que a él le mueve los resortes internos para hacer una serie de cosas, y luego le hace caminar por su vida por todo el mundo, pues buscando su propio camino, que es lo que tenemos que hacer seguramente todos nosotros. Unos estamos de una manera, otros están de otra, pero que se puede integrar en nuestra vida como una única forma de buscar la fuente, de buscar la llama, de buscar la luz. Uh-huh. Desde luego explica más de una experiencia personal. A mí una de las que más me ha llamado la atención pues es una que le pasó en la India, que luego se explicará en el programa, porque la India choca, ¿no? esa espiritual. Cuando uno habla de Krishna, pues siempre piensa en la India, cuánta espiritualidad, parece es una sociedad de una espiritualidad exacerbada, y sin embargo tiene la otra cara de la moneda, que una injusticia y una realidad atroz, ¿no? Una sociedad dividida, por una parte muy espiritual, pero por otra esas personas que pues pueden ser muy espirituales, pueden ser muy religiosas, pues condenan a otras a la más absoluta de las miserias, a no tener ningún tipo de derechos, ni siquiera derecho a la vida, ¿no? Uh-huh. O sea que es la dualidad, de muchas religiones, ¿no? Pues si te parece, Antonia, vamos a dejar que los oyentes se adentren con nosotros en el programa, en este viaje con Manuel Fernández Muñoz, en un viaje a la luz y al corazón a través de su libro, y esperamos creemos así, que el programa les va a encantar. Manuel Fernández Muñoz es escritor y viajero incansable. Ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad desde múltiples facetas, prácticamente todas las religiones, bebiendo de ellas directamente. Ha estado con nosotros en el Viajero Cuántico en más de una ocasión. La verdad es que siempre que le pido un favor de cualquier tipo me lo hace. Y ha recorrido pues prácticamente todo el mundo buscando y viviendo de esas distintas religiones, y luego haciendo las suyas a su manera también. Ha estado en Argelia, en Marruecos, en Chipre, en Turquía, en Siria, en el Tíbet. Ha colaborado y colabora en diferentes programas de radio y medios de comunicación, y tiene múltiples artículos de espiritualidad y de todo tipo. Aparte de eso, pues bueno, como iba a decir viajero, pero tiene distintos libros: Los viajeros del cosmos, 50 cuentos para aprender a meditar, El Grial de la Alianza. Eso no estaba en mi libro de historia, de los templarios, Guía mágica y misteriosa de Londres, Edimburgo y Dublín, que la presentó aquí ese libro con nosotros, o Los dioses vinieron en platillos volantes, todos ellos de distintas editoriales. Y hace ya un poquito antes del verano, una de tus editoriales de cabecera, Almufara, me manda este libro, Jesús, Krishna y Buda, que es una maravilla. Yo creo que aquí rifas el rifo de tu espiritualidad. Yo siempre he dicho, Manuel, buenas noches, Antonia, buenas noches, que Manuel es un hombre bueno, pero es que es mucho más que eso. Es un hombre de luz. Claro, porque un hombre bueno, ser bueno es el compendio de muchas virtudes buenas, ¿no? En Jesús, Krishna y Buda yo creo que rifas el rifo de la espiritualidad y de tus vivencias. Aquí has comentado muchas veces en el Viajero Cuántico, pues no sé, cosas, anécdotas que te han pasado. Pero este libro es muy bonito. Este libro llega al corazón. Es un libro de luz. ¿Cómo juntar tres figuras, Jesús, Krishna y Buda, como tú apuntas, en una sola? Porque tal vez sean una sola. Entonces yo te pregunto, Manuel, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Pues estoy aquí porque me habéis invitado.
Y de hecho estoy muy agradecido de estar con vosotros. Era recordando el Y, libro de otro gran amigo nuestro, Es Jesús un Llanes. año. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Adelante, adelante, Manuel, perdona. no, pues os decía que me siento muy, muy agradecido y afortunado de contaros entre mis amistades. Y bueno, pues la verdad es que este libro sale, tenemos que aclarar al lector, a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo detrás de la pantalla, que esto no es una biografía de estas tres figuras, de estos tres personajes, ¿no? Que esto realmente es mi propio camino, cómo yo he transitado mi espiritualidad a través de estas tres figuras, de estas tres religiones, desde el cristianismo, pasando por el budismo, el hinduismo y algunas más que también detallo dentro del libro, como también el islam. Pero como ya también hice un libro independiente sobre la mística sufí, que se llama Sufismo desde el corazón, Sí, y que está ese aquí. es, Mira. claro, entonces ya pensé que el mejor título para este libro sería pues sencillamente Jesús, Krishna y Buda, advirtiendo también al lector que dentro se va a encontrar también con mi viaje, una pequeña pincelada de mi periplo por el Islam. Claro, porque decía Aníbal, hablaba de, bueno, iba a decir que era un viajero, pero sí que es un viajero, eso es un viajero empedernido, me parece, supongo, creo yo. Manuel, para llegar a ciertas conclusiones sobre la espiritualidad, sobre lo que suponen las religiones, es necesario salir de esta zona nuestra de confort y viajar por esos mundos de Dios o del diablo, vaya usted a saber para llegar a estas conclusiones y hacerse una, digamos, no sé si una religión o un compendio de todas esas religiones para conducirse de una determinada manera. Yo creo que es, no sé si es necesario, pero para mí sí que lo ha sido. Porque yo siempre hablo desde un punto de vista particular, porque no conozco el camino de otras personas, conozco mi propio camino, entonces yo puedo hablar de mi experiencia. Y desde mi experiencia, el salir de mi zona de confort, hacerme preguntas, buscar las respuestas, no conformarme nunca. Yo siempre he dicho que yo me levanto por la mañana siendo totalmente escéptico de todo y que a lo largo del día busco alguna justificación para creer. Y que si ese día me acuesto siendo creyente, es una batalla que he ganado. Entonces eso es un poquito eh, una, una máxima en mi vida. Claro, a mí me ha servido muchísimo viajar porque mi mente se ha expandido. Cuando yo me quedo en España, me quedo en casa, estoy viendo lo que conozco y estoy, como os comentaba, en mi zona de confort. Y todo lo que se sale de esa zona de confort para mí es ajeno, me da miedo o incluso me están imponiendo desde alguna religión, desde la religión en la que yo nací y en la que me criaron, que todo lo que se sale de fuera de eso es malo, es del demonio y no debemos tocarlo. Cuando tú viajas a esos lugares del demonio, como tú decías, De Dios y o te del das... demonio. Lo digo porque hay guerras, hay muchas miserias, Sí, no porque la gente sea más mala, ni mejor ni peor que nosotros, simplemente es otra vida, pero desgraciadamente hablamos de nuestra zona de mucho confort y por muchos de esos mundos que tú has viajado, pues desgraciadamente hay muchas desigualdades y no hay tanto confort en muchos sitios como tenemos aquí. A eso me sí, refería. sí, es totalmente cierto. Fíjate que cuando yo estoy viajando por Siria, yo recorrí Siria de arriba abajo, el señor Bush estaba diciendo que el eje del mal era Siria, Irán y Corea del Norte. Bueno, pues yo recorrí Siria y allí lo que encontré, esto hace muchísimo tiempo, mucho antes de que Siria entrara en guerra civil, de que el Daesh se hiciera parte, Mm. con parte de control del país. Pues yo estuve viajando por ese país, como digo, de arriba abajo, con una mochila en ristre, y yo no encontré en ningún momento todo eso que el señor Bush estaba diciendo. De hecho, en aquellos tiempos, Damasco, que fijaros que cuando ya hablo de Damasco o esa palabra resuena en nuestros oídos como si fuera una ciudad mágica.
porque hemos crecido con ella y la hemos, si no viajado físicamente, con la mente sí que la hemos imaginado. Bueno, pues Damasco, cuando yo viajé a ella, era un crisol de culturas. Nos estaban vendiendo a diestro y siniestro que los musulmanes, hay dos grupos de musulmanes mayoritarios que son chiíes y suníes, pues decían que ellos estaban en guerra allí. Bueno, pues cuando yo fui allí eso no es cierto. De hecho, la mezquita Omeya, que es una de las mezquitas más increíbles de todo el mundo, al lado de la mezquita Omeya está la mezquita Rubaiquilla, y los chiíes pasaban con mucho respeto por dentro de la mezquita Omeya para acceder a su mezquita, y al contrario igual, es decir, que había una confraternidad que se palpaba en el ambiente. Y lo más curioso es que estas dos mezquitas están también anexas al barrio cristiano, donde en la Biblia, creo que recordar en Hechos de los Apóstoles, se menciona que cuando Pablo cae del caballo camino a Damasco, Jesús lo manda a una calle precisamente de esta ciudad a buscar a uno de sus discípulos llamado Ananías para que él lo sane. Y ahí hay un dato, porque Jesús le dice: ve a la calle que llaman recta en Damasco. Ese que llaman recta es un guiño humorístico, porque la calle es de todo menos recta. Y bueno, pues esa calle sigue existiendo allí, y los cristianos vivían allí en este barrio y todo era paz y armonía, hasta que yo tengo la impresión de que algún agente externo, llámese Estados Unidos o quien sea, intentó meter ahí baza por alguna razón geopolítica que no alcanzo a comprender, y que a partir de ese momento todos esos lugares en los que había reinado la paz y yo había caminado y había comido dentro de gente extraña, que solamente me veían pasar por la calle, veían que era turista, que era un peregrino, te invitaban a comer a su casa, te contaban su historia de vida. Todos esos lugares desaparecieron. Muchos de los, por ejemplo, Palmira es madre mía. una... Pues cuando yo vi Palmira, ¿sabes? ¿Sabéis ese sentimiento a veces de estar agotados de ver tanta belleza? Eso a mí me ha pasado, por ejemplo, en Florencia. Cuando fui a Florencia, acabé exhausto por toda la belleza que tiene esa ciudad. Me pasó también con las 11.000 habitaciones de los Palacios Vaticanos hasta que llegas a la Capilla Sixtina. Acabas exhausto de ver tanta belleza. En Palmira me pasó exactamente igual. Quedé exhausto de respirar tanta historia, porque aquello era absolutamente increíble. Claro, cuando después pasa lo que pasa, el Daesh destruye la mitad de todas estas obras de arte, a ti tu corazón se te quiebra. Entonces, lo que a mí me sirven los viajes, no solamente a regiones islámicas, sino también cuando he viajado a la India, a diferentes partes del mundo, es para no separarme de mis hermanos, sino para acogerlos dentro de mí. Yo no voy buscando la diferencia, sino buscando aprender de ellos para poder yo ser mejor persona. Yo no busco separar, busco la unidad. Por eso cuando decías, Aníbal, Jesús, Krishna y Buda, los tres personajes, puede que incluso sean uno, pues puede que incluso sean uno. Y si no fueron uno, quizás sí que fueron tres gotas de agua que salieron de la misma fuente, o tres llamas que salieron del mismo fuego. El problema es que esto, en una sociedad tan polarizada como estamos hoy y tan fanatizada como estamos hoy, decir esto es poco más que aberrante. Y sin embargo, cuando viajas, cuando estudias, cuando te metes dentro de las religiones y las vives como uno más de ellos, realmente te das cuenta de la gran belleza que hay en la raza humana, en todas las culturas humanas, con sus ángeles y con sus demonios. Pero eso te sirve a ti para enriquecerte, y mi única misión de escribir ese libro es dar a conocer la belleza que hay
en la espiritualidad del ser humano. Ese Em, es mi mayor objetivo. Manuel, creo que fue, no sé si me equivocaré, pero creo que fue Oscar Wilde que dijo que quien realmente cree en Dios en el templo se ahoga. Tú que eres un hombre de fe, que veo que tienes una fe especial, específica, que has hecho una fe personal. ¿Eres persona de templo? O de, bueno, quien dice templo me refiero al edificio, o de mezquita o de sinagoga. ¿Eres una persona de ir allí a rezar al templo o eres una persona que simplemente te explayas con la naturaleza, con todo lo que te rodea, con ver esas manifestaciones que se supone que son de Dios, ¿no? Que tenemos varios templos. Sí, Tenemos sí. el templo que ha hecho Dios, que es la naturaleza, que Ujú, es el ser humano, ujú, que es el reino animal. ujú, Todo eso es el templo que Dios ha hecho. ujú, Entonces, quien a mí me diga que cuando tú te sientas a la orilla de la playa a ver el amanecer no está contemplando la obra de Dios, para mí es absurdo. Quien ujú, me diga que entra en un bosque y se sienta a la vera de un árbol y que no siente paz o que no se llena de la paz de ese bosque, para mí es absurdo. Entonces, para mí es tan importante ese templo que Dios ha hecho como el templo que los hombres hemos hecho para honrar a Dios. Entonces, yo soy un hombre de esos dos templos. Porque además también hay algo muy curioso. Y es que cuando nosotros, los seres humanos, vamos a alguno de estos templos, mezquitas, iglesias, sinagogas o catedrales, sea lo que sea, nosotros dejamos allí parte de nuestra esencia. Esa esencia, yo estoy convencido, Yo también. la, la recogen las piedras, la recoge el entorno. Entonces, eso que es sagrado, cuando tú vas con un corazón abierto, eres capaz de impregnarte de ello. De la misma manera que cuando sucede en algún lugar algún acto horrible, también se queda impregnado de ello y también puedes tú empaparte de esa energía negativa. Las dos, lo que hablábamos, los dos caminos, las dos polaridades. Entonces yo soy alguien que a veces necesita salir corriendo a la naturaleza porque necesito respirar a Dios profundamente. Y hay otras veces que necesito recogerme en un templo sabiendo que muchas personas antes que yo han ido a hacer exactamente lo mismo. Porque no nos equivoquemos, ¿eh? Las personas, ya sean judíos, musulmanes, hindúes y tal, todos al final tenemos los mismos problemas y ujú, tenemos los mismos deseos. ujú, Todos queremos que nuestros hijos sean felices, que nuestra familia sea feliz, que no nos falte de nada, que lo mejor. En todos los lugares donde yo he ido, los ancianos dan consejos, los jóvenes no los toman. Y es algo que se repite, es decir, pese a quien pese, todos formamos parte de algo llamado hermandad humana, ujú. pese a quien pese. Aunque hoy en día algunos se crean que son un pueblo elegido y por eso estén asesinando a otras personas vilmente. Y me estoy refiriendo, me vais a perdonar aquí, al genocidio que actualmente se está perpetrando en Gaza y Cisjordania por unas personas que se creen con el derecho, que se piensan que son el pueblo elegido de Dios. Cualquier persona que asesina vilmente a un inocente, a un niño, no es el pueblo elegido de ningún Dios, No, es el pueblo no. elegido del mismísimo diablo. Manuel, el libro lo tienes plagado iba a decir, aparte de curiosidades, de pensamientos filosóficos de muchas religiones, no solamente de la cristiana, de la India y del budismo, sino que están tus pensamientos sufís, como hemos dicho antes, eh, eh, lleno de pensamientos filosóficos, incluido creo recordar ahora, hasta uno de Einstein. O sea que hablando de espiritualidad, de Dios y de Jesús y de Buda. Eh, y tú lo subtitulas el libro de Jesús, Krishna y Buda como un camino hacia el despertar de tu luz interior. Eh, Uh-huh. mm, Cuando dices tu luz interior, ya hablas de la luz interior de todos. Sí, exactamente. Mira, yo creo que lo decíamos al principio, pero quizás con un cuento sonaría un poquito mejor, que se podría comprender un poquito mejor.
Así que me vais a permitir que Hombre, os cuente un cuentecito. claro, claro. Cuéntalo. Imaginad que en la orilla de una playa una ola choca contra las rocas y deja una sola gotita allí varada encima de esa roca. Esa gotita, cuando se da cuenta de que está sola, empieza a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Una gaviota que la escucha se posa en la roca y le dice, pero gotita, ¿qué te pasa? Dice, que no estoy en el mar, que me han sacado del mar. Entonces la gaviota le dice, pero bueno, te han sacado del mar, pero tú no estás hecha de mar. Y la gota se queda pensando y dice, claro, sí, sí, estoy hecha de mar, sí. Y la gaviota le dice, entonces si estás hecha de mar, el mar no está dentro de ti, además de estar fuera también de ti. Y ese pensamiento cambió la mentalidad de la gota, porque ya dejó de llorar, porque comprendió que el mar no solamente estaba fuera, sino dentro de ella, e incluso que ella misma era el mar. Entonces, de repente, un rayo de luz se posó sobre la gota y la evaporó. Y la gota se convirtió en una nube. Pero no era una nube, era el mar que, por los caprichos del destino, ahora mismo estaba sobrevolando la tierra. Después, esa nube se enfrió, se volvió a hacer gota y cayó a la tierra. Y volvió a la tierra. Y se nutrieron de ella todos los árboles. Y con el calor volvió a ser una gota y volvió al mar. Y en todo ese ciclo, ella jamás, jamás olvidó su esencia divina, su esencia de mar, lo que ella era. Y eso es una comparación de lo que todos somos, de lo que somos nosotros y lo que a veces olvidamos. Porque a veces buscamos la divinidad fuera de nosotros sin recordar, olvidando que la divinidad también está dentro de nosotros. Fíjate que Jesús decía que el reino de los cielos está en tu interior. Pero es que Buda también te está diciendo que para alcanzar el nirvana lo que tienes que hacer es encender la mirada interior. Pero es que esa liberación, o ese moksha del que Krishna te está hablando, también está precedido antes de una búsqueda interior. Pero es que en el camino del sufismo también lo importante es hacer el viaje hacia los 7 cielos que tienes en el interior de tu pecho. Así que fíjate que al final todos somos esa gotita que a veces tiene que venir una gaviota a decirnos que, oye, no llores porque eso que tú estás deseando fuera también lo llevas dentro de ti. Eso es una realización. Y eso es lo que todos estos maestros han venido a decirnos, que Dios está fuera de ti, dentro de ti y que tú mismo eres parte de Dios. De hecho, un inciso, si cualquiera de nosotros no existiéramos, la creación estaría incompleta. Porque todos y cada uno de los que estamos ahora mismo aquí tenemos una misión especial. El problema es que hay gente que nos quiere engañar, quiere arrebatarnos la identidad divina que somos para ponernos otra identidad que no nos pertenece. Cuando ahora prendemos el televisor, vemos anuncios que nos están diciendo, si te echas esta colonia, serás alguien muchísimo mejor, estarás más a la moda, incluso serás mejor persona. Si vistes tal calzado, tal chaqueta, tal prenda de vestir, serás muchísimo mejor, estarás por encima de los demás. Nos están intentando hacer una identidad basada en el consumo. Un consumo que al final nos acabará consumiendo. Dejadme que os cuente otra historia. Si ya la sabéis, me cortáis porque ya, como hemos hablado tantas veces, no sé las historias que os cuento al final, ¿no? Bueno, pero son distintos programas. Tú cuenta. Otra. Pues mira, quiero contaros, esto es una experiencia personal. Imaginad que hay un chico que está andando por la calle y se para enfrente de unos grandes almacenes y ve que hay un traje chaqueta allí puesto en un maniquí y oye, el chico ve el traje de chaqueta en el maniquí y dice, ¡guau! ¿Qué presencia tiene el maniquí? Si eso además me lo pongo yo, que no soy un muñeco, que soy un ser humano,
pues quizás la vida me iría bastante mejor. Así que el muchacho entra a los grandes almacenes, pregunta por ese traje de chaqueta, pero el precio era carísimo. Pero claro, él piensa, pero es que la felicidad es cara, ¿eh? La felicidad no es barata, ¿sí? La felicidad hay que pagarla. Así que el muchacho empieza a ahorrar y al cabo de pocos meses se lo puede comprar. Pero no solamente se lo compra, sino que se lo pone allí mismo y sale a la calle vestido con ese traje de chaqueta. Y no os voy a negar que al principio sintió algo, no lo vamos a llamar felicidad, pero sí autosatisfacción. Sin embargo, eso pasó enseguida. A los 5 o 10 minutos notó que ya nadie lo miraba, que esa sensación de vacío que tenía en su interior seguía estando ahí. Él se seguía sintiendo vacío y se sentía sintiendo infeliz consigo mismo. En ese momento, como un cuento es un cuento, pasa a su lado un coche de alta gama y las personas que están dentro de él visten exactamente los mismos trajes que él está vistiendo. Entonces dice, claro, es que cómo no se me había ocurrido a mí antes, que lo que me falta es el coche. Así que va a un concesionario de estos coches de alta gama y pregunta por el precio de uno de estos coches y claro, el precio es altísimo, pero a ver, es que la felicidad es muy cara, hay que pagarla. Así que el chico se va al banco, se endeuda hasta las cejas y por fin tiene su coche. Y tampoco os voy a negar que, claro, cuando estrena el coche, pues él tiene una gran autosatisfacción. Sin embargo, esto también al poco tiempo no lo calma, no lo sacia. El vacío que tiene en su interior no se ha colmado. De hecho, tiene muchos más problemas porque tiene que pagar unas letras de un coche que son grandísimas. Así que tiene que estar trabajando mucho más para pagar esas letras. Entonces él sigue buscando respuestas y con su coche y con su traje pasa por delante de una mansión. La gente que está dentro tiene aparcados los mismos coches y están vistiendo con los mismos trajes que él, con lo cual dice, claro, si es que me falta todavía la mansión. Así que hace exactamente igual, va a ver una mansión, es absolutamente cara, va al banco, se endeuda más hasta las cejas y cuando está en esa mansión se da cuenta que allí tampoco es feliz. Pues ese muchacho del cuento soy yo. Yo tuve que pasar por todo este materialismo para darme cuenta de que nada de lo que compraba, por muy lujoso, caro y flamante fuera, conseguía llenar el vacío que yo tenía en mi corazón. Porque ese vacío no se puede llenar con nada material, porque es un vacío espiritual. Y cuando tienes un vacío espiritual, no puedes ir a comprar un supermercado, dame 1,5 kilos de espiritualidad para meterlo aquí en el vacío que tengo. No es el estómago esto. Y es por eso que yo hago esta búsqueda espiritual. Es una búsqueda, si quieres, egoísta, porque lo que yo busco es llenar ese inmenso vacío. Fíjate que me vuelvo completamente a Dios, pero completamente a Dios, porque yo siento que el vacío que tengo dentro de mí es tan grande que solamente alguien tan grande como Dios lo puede llenar. Manuel, pero a ver, te pregunto, si no hubiesen existido estos guías espirituales, Jesús, Krishna, Mahoma, Buda, etcétera, si no existiesen las religiones, ¿tú crees que el mundo o las personas actuaríamos igualmente conduciéndonos según esas normas, según esos consejos que nos dan estos guías espirituales, por ejemplo, con la compasión, la bondad, la virtud, el amor? Lo digo porque hay personas que no son creyentes y sin embargo son personas buenas, es decir, no tienen un referente de Dios o de Cristo o de un santo, por ejemplo, y sin embargo son personas buenas, ayudan a los demás, se compadecen de los demás. ¿Realmente necesitamos la religión? ¿Realmente necesitamos un guía espiritual? ¿O es algo que llegamos nosotros mismos, podemos llegar nosotros mismos a esas conclusiones sin necesidad de esos consejos que nos han dado las religiones y los guías espirituales? Mira, en la India, la respuesta a tu pregunta viene dentro de lo que significa el Dharma.
que supongo que es una palabra que hemos oído muchas veces, pero que quizás a lo mejor no le hemos encontrado el significado El camino de la real. virtud, defines tú como el camino de la virtud, ¿no? Lo Mira, defines. No, el, explica. es que el Dharma tiene muchas capas y muchas explicaciones, no es solamente una de ellas. Hay varios tipos de Dharma. Ujú. La primera explicación es que el Dharma es cualquier ley natural. Pues, por ejemplo, ¿no? Pues, cuando llueve nos mojamos, ¿no? Una ley natural. Después del día le sucede la noche, leyes naturales, ¿no? Esto es el Dharma natural. Es algo que, bueno, que existe y que lo puedes apreciar. Después está el Dharma del gurú, del maestro espiritual. Este Dharma lo que trata es de acercarte a donde ese maestro ya ha estado. ¿Mm? Si este maestro ha estado en el paraíso, ha traído un conocimiento de allá donde ha estado que lo pone a tu servicio, para que tú puedas seguir sus pasos y llegar hasta donde él ha llegado. No menos. Incluso si puedes ir más allá, ve más allá. Eso se llama el Dharma del gurú. Y es aquí donde cada quien, según su propio karma, que es otra palabreja rara de la India, que después si quieres entraremos, Sí, si sí, queréis porque entraremos en ella. no pueden mencionarlos y luego que se queden sin explicar por tu parte. O sea que sigue con el Dharma, por favor. El Dharma sacral. Bueno, Es, es que en el libro hablas ya de tres dharmas, que supongo que son estos. exacto, exactamente, ¿Vale? El segundo es el exactamente. del gurú, pero perdona que te haya interrumpido. Sigue, por favor. El gurú, dependiendo de tu karma, eh, tu espíritu va a elegir, o incluso hay gente que dice que es el propio gurú quien te elige a ti, o quien te eligió a ti en vidas pasadas, pero eso es algo que, bueno, está a criterio de cada creyente o descreído. ¿Es el gurú quien te elige a ti o eres tú quien eliges el dharma del gurú? Pero por otra parte, hay un dharma que es natural. Es decir, algo que cada ser humano ya lleva tatuado hemos dicho que todos somos gotas extraídas de ese mar. Cuando hemos salido de ese mar, llevamos un conocimiento dentro de nosotros. Ese conocimiento es el conocimiento del bien y del mal, que todos sabemos discernir, pero que no todos sabemos elegir correctamente. Entonces, a la pregunta que me hacíais, ¿es necesario creer en un Dios para hacer las cosas bien o las cosas mal? Mira, hay gente que cree en Dios y son auténticos diablos. Diablos, exacto, sí. Ujú. Y hay gente que son ateas y son auténticos ángeles. La explicación que en la India se da para esta paradoja es que todos llevamos esa ciencia, ese tercer dharma tatuado en nosotros mismos. Entonces, y fíjate qué curioso, porque todos estos maestros a los que nos hemos referido, ellos ya te están diciendo una frase que para mí Jesús fue absolutamente tajante y que compila más o menos lo que podemos decir, ¿no? De no le hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Claro. Entonces tú puedes ser más creyente o menos creyente. Pensar que Jesús es Dios o es hijo de Dios o que sencillamente fue un carpintero de Galilea. Pero esa frase que él dijo, esa frase es totalmente cierta. Y si tú solamente de él te quedas con esa frase y la aplicas en tu vida, posiblemente será una vida bien vivida. Y nos falta el karma. Explica el karma. El karma. Vale. El karma es la ley de acción y reacción. Esto lo hemos oído y lo vamos a buscar en internet y va a salir acción y reacción. Bueno, ponme un ejemplo claro de lo que es el karma. Vale, pues os voy a poner un ejemplo muy llano de lo que es el karma. Imaginad que vivimos en un tercer piso y que somos dos vecinos. Y que yo salgo hoy por mi puerta y mi vecino sale también y me dice, Manuel, buenos días. Yo le digo, qué buenos días ni buenos días, hombre, ya déjame en paz y no me miren más. Claro, el hombre se queda diciendo, pero ¿qué le he hecho yo a este muchacho? Pasa al día siguiente y vuelve a pasar la misma situación. Salimos los dos,
mi vecino me dice, hombre, buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Y yo digo, qué buenos días ni qué buenos días, que me dejes ya en paz, hombre, que eres un asqueroso. Fíjate que me acaba de salir el acento andaluz. Andaluz, andaluz. Bueno, todo el mundo tenemos nuestro ¿Vale? acento. Al tercer día pasa exactamente igual. Volvemos a salir los dos, me vuelvo a saludar, yo le vuelvo a hacer un desprecio. Al cuarto día, yo me voy a volver a encontrar con él y voy a decir, hombre, vecino, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y él me va a decir, que me deje en paz, asqueroso. ¿Por qué? Porque es sencillamente algo que yo he plantado y ahora lo voy a recoger. Yo he plantado en esta relación entre mi vecino y yo una discordia. He sido muy antipático, he sido muy antisocial. Claro, cuando yo me voy a dirigir a él después de tanto desprecio, él me va a devolver exactamente lo mismo que yo le he dado. Eso es igual con el mundo. Lo que nosotros lanzamos al mundo, el mundo te lo va a devolver. Hay gente que se flagela, o no sé cómo hacer esto, diciéndole a otros, te pasan cosas malas porque fuiste malo. Eso también es duro, ¿no? Pero quizás sea cierto. Enfermedades, yo qué sé. ¿Eh? El que Si está no, viviendo mira, una enfermedad, ¿es porque ha sido malo? ¿Es porque mira, se lo merece? mira, yo os voy a abrir ahora mismo mi corazón de par en par. La persona que más amo yo, que más he amado y que más amaré de todo el mundo, y aunque tenga 1000 vidas, será la persona que más ame, me nació con una enfermedad crónica, una enfermedad en el corazón que lo tuvimos que operar a los 8 meses porque si no se nos iba. Yo nunca he sufrido tanto dolor en mi vida como en esos meses en los que En mi hijo, impas. Claro. mi hijo se debatía entre la vida y la muerte. O cuando me dijeron lo que le iban a hacer a mi hijo, que era abrirle el corazón, sacarle toda la sangre, ponerle un parche en el corazón para que pudiera seguir viviendo. Yo nunca en mi vida os puedo decir que he conocido el sufrimiento como en esos momentos. Y yo me dirigía al cielo y le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo no tengo respuesta para eso. Entonces, a cualquier religioso, devoto, a quien vosotros le hagáis una pregunta por el estilo, os va a decir, esto es el karma, esto es lo otro, esto es no sé qué, esto os va a dar una justificación. Lo que yo te digo como persona que ha sufrido en sus carnes, yo creo que el dolor más grande que se puede sufrir, que es que tu hijo, tu único hijo, eh, eh, esté al borde de la vida y de la muerte. Yo lo único que os puedo decir es que no lo sé. No tengo ni idea de por qué eso le vino a mi hijo. No tengo la menor idea. Eso sí que me ha enseñado una cosa. Es que cuando alguien me haga una pregunta como la que vosotros me habéis hecho, contarle mi experiencia. Y no ser un cínico y no ser un orador, intentar convencer de que yo comprendo el por qué pasan las cosas, porque no las comprendo. Uh-huh. Yo en esos momentos, hasta que gracias a Dios mi hijo pasó esa operación y gracias a Dios todo salió bien y él ahora mismo está del corazón bien, gracias a Dios, y es un niño perfectamente normal. Yo hasta ese momento me levantaba odiando a Dios con todo mi corazón y me acostaba suplicándole con la cabeza postrada en el suelo, suplicándole que por favor sanara a mi hijo. Y me volví a levantar por la mañana pegándole patadas a la Biblia y me volví a acostar volviendo a poner la frente en el suelo, rogándole que mi hijo sanara. Y no tengo explicación para lo que le pasó a mi hijo. Manuel, Lo que os puedo, sí, era lo que una os puedo contar es mi testimonio. es una pequeña, permíteme, hermano, pregunta trampa, a ver qué decías. Eh, yo, si me permite, sabes que también, un poquito conozco estas cosas y yo creo que el karma no puede ser así como brutalmente se dice con este ejemplo que te he puesto yo, sino que el karma es mucho más
y que cada uno tiene que encontrarle explicaciones a su karma en concreto sin venirse abajo, como te pasa a ti, como te ha pasado a ti con esa experiencia espiritual con tu hijo, o encontrándole posibles respuestas y conocimientos a eso. Yo a veces lo digo, mira, a lo mejor tienes un karma con esta enfermedad, pero no porque te haya pasado nada en concreto que tú tengas que, que rendir cuentas, sino para facilitarle, por ejemplo, pues a tu doctor que ejerza su medicina para poder ayudar a otros. O sea, y así sucesivamente. Son salidas que yo he encontrado dentro del karma para que no ser tan estricto como es. Porque no creo que nada sea de ser estrictos o no, de encontrarle leyes absolutamente duras para cada cosa en cuanto al karma, sino que hay múltiples salidas. No sé si eso es bueno o no, pero a mí me consuela pensar que el karma no es simplemente el castigo a una cosa, sino que el karma es darle salida a otros para que limpien su karma precisamente a través de nosotros, Sí, que sí, sería el sí. amor Sí, de Jesús. fíjate que de eso además también tenemos en la Biblia un ejemplo muy claro. No sé si vosotros recordáis al patriarca José. El patriarca José es uno de los hijos de Jacob, el más querido, y por eso es odiado por sus hermanos, así que sus hermanos acaban tirándolo a un pozo, vendiéndolo a unos beduinos, los cuales se lo van a llevar a Egipto, y en Egipto va a acabar en la cárcel. Allí en la cárcel, claro, él no había hecho absolutamente nada. Podemos decir, bueno, ¿y qué hizo este muchacho que apenas era un jovencito para acabar en la cárcel en Egipto? El problema es que cuando te quedas solamente en esa parte de la historia no la comprendes. Tienes que seguir leyendo y tienes que seguir estudiando el desarrollo de lo que pasó él en Egipto para comprender que él tuvo que estar en la cárcel para conocer a cierta persona a la que le interpretó sueños. Al interpretar esos sueños va a llamar la atención del faraón, quien lo va a hacer su mano derecha, y a partir de que él es la mano derecha del faraón en Egipto, toda una gran hambruna se va a instalar en Canaán, y van a ser sus hermanos los que vengan a él a pedirle ayuda sin saber qué es él. Si eso no hubiera sido así, si José, el patriarca José, no hubiera pasado por toda esa serie de circunstancias, él no habría podido después salvar a sus hermanos y a todo su pueblo. Entonces, claro, ahí el karma está jugando, o mejor dicho, alguien que se aventure a decir, bueno, es que eso fue su karma. No está bien dicho, porque no está conociendo el final de la historia ni el motivo. Y también tenemos que decir que el karma no es tan sencillo como nosotros podemos plantearlo, que cuando te pones a estudiar las religiones dármicas, nosotros hacemos en el libro dos grandes grupos: las religiones abrahámicas, es decir, que descienden de Abraham, y las religiones dármicas, que descienden de los Vedas, de los Upanishads, del Vedanta, es decir, del hinduismo antiguo, que serían el sijismo, el hinduismo, el budismo, el jainismo. Bien, pues cuando tú te metes a estudiar realmente a vivirlas, estas religiones dármicas, te das cuenta que el Dharma no es tan sencillo, y de la misma manera que hay muchos tipos de Dharma, hay muchos tipos de karma. Hay un karma que es incluso nacional, hay un karma que es desplazado, en fin, que hay muchas explicaciones que aquellas personas que intenten darte una explicación sencilla para algo que te está sucediendo, tómatelo con precaución, porque posiblemente estén más cerradas de lo que ellas piensan. A mí me vais a perdonar, yo que entiendo un poco de estas cosas, pero para mí lo del karma, cuando alguien te dice, mira, te pasa esto ¿por qué es el karma? A mí me suena un poco como como a venganza, como a injusticia. Venganza en el sentido de que como si aquel que mueve los hilos de nuestra existencia diga, pues ahora, como has hecho esto, te castigo así. Me suena un poco a castigo. Y luego injusticia. Tú, por ejemplo, Manuel, hay una experiencia que cuentas muy cruda de un viaje tuyo a la India, el de los dos niños, ¿no? Que tú tuviste que enfrentar a un motorista que les iba a dar una patada, ¿verdad? Y que tú los cogiste, que quisiste darles de comer, los llevaste a supongo, no sé si era un McDonald's o cualquier... Eso
Ese sí. Bueno, tú no lo Sí, nombras, sí. yo me lo he imaginado. Quisiste entrar con ellos y no te dejaron entrar con ellos, te dijeron que los niños no podían pasar. Supongo que los niños pertenecerían a la casta de los intocables. Efectivamente, las castas, digamos, legalmente fueron anuladas, pues, entre comillas, en 1950, como tú explicas, Sí, pero sobre el papel, sí, sobre sobre el el papel papel, sí, pero legalmente, pero socialmente es otra cosa. Muchas veces lo legal es un poco papel mojado cuando a lo social se refiere, a la sociedad y a la práctica se refiere. Hablas de las castas y concretamente de la injusticia de los que pertenecen a los intocables que viven como viven en un vertedero. Nadie presta atención, no tienen derechos ni médicos ni escolarización para los hijos. Y claro, se supone, según el pensamiento en la India, que viven ahí por el karma y que no tienen derecho a salir, no pueden derecho a salir. Es como en la Edad Media aquí en Europa, ¿no? Que uno pertenecía a una capa social y a un estamento y no podía salir de ahí. Y eso allí pues se llama karma. Y una sociedad, tú me parece que titulas quiero recordar el capítulo como la vergüenza india, ¿no? Una sociedad tan dual, por una parte tan espiritual, para mí, según lo que yo oigo de la India, tienen como hay esa exacerbación una espiritualidad exacerbada y sin embargo está la otra parte en tanta injusticia. ¿Cómo puede ser eso? Por eso a mí lo del karma, que esas personas estén ahí por el karma, o que a una persona sufra una enfermedad porque es su karma, o que sufra una desgracia porque es su karma, es que lo del karma me suena realmente, a mí personalmente, mal, me da miedo, me da como que es una injusticia, ¿no? Como que es un encajonamiento, no, fíjate, le llamo la vergüenza india porque la India es un país muy duro. claro. Es en ciertas en cierta medida es un país donde es la cuna del yoga, es la cuna del Mm, budismo, es la claro. cuna de valores universales que Mm, son increíblemente atractivos para nosotros como occidentales, sí, sí, sí. pero después también tienes esa parte oscura de la India que es la de que no quieren cambiar absolutamente nada que sea tradicional. Hablabas de que sí, ciertamente, yo en el libro también lo reflejo, en el papel el sistema de castas está abolido, en la realidad no es así. Entonces es un país muy duro, es un país que te destroza, es un país que si tú vas como turista te va a enseñar lo más bonito, te va a enseñar el Taj Mahal, que es un edificio absolutamente precioso, increíble, te van a enseñar los monumentos de Delhi, te van a llevar a 4 ciudades que son muy, muy hermosas. Pero claro, cuando tú vas de mochilero como yo, y vas a conocer la India real y vas a estudiar con gurús y vas a recorrer el Himalaya en el norte y te vas a bañar en el Ganges en el sur. Claro, ahí ya te estás encontrando con la India real y la India real Ya. te puede destrozar. De hecho, a mí me destrozó. Sabes que en el libro yo tengo que regresar a España después de lo que me pasa con estos dos niños. Yo tengo que regresar a España porque no puedo soportar más la India. Y regreso llorando. Y aquí desde España lo primero que hago es contactar con una ONG de ayuda allí en la India y colaborar lo máximo posible con ella porque lo que yo vi allí fue la desigualdad social más increíble que yo había visto. Y fíjate que he viajado por sitios, ¿eh? Pero allí en la India, mira, por ponernos un ejemplo, aquí en España, si nos falta un poco de pan, podemos ir a alguna asociación benéfica tipo Cáritas que nos va a proveer de ese alimento. Tenemos algún subsidio social, tenemos miles de recursos y miles de personas que están a tu servicio para intentar que ese trauma que tú estás pasando sea menos traumático, ¿no? Valga la redundancia. En la India no. En la India, si tú tienes hambre y no puedes conseguir alimento, pues vas a seguir teniendo hambre y te vas a morir de hambre. En la India, si no tienes dinero para ir a un hospital y que te traten la enfermedad que tengas, pues vas a morir. Y eso es así, y es muy duro decir, es decir, en la India es tanto dinero tienes, tanto vales, y de eso también depende de la casta en la que hayas nacido y del estrato social en el que vengas y de muchísimas cosas. Por eso fíjate que cuando el Islam entra en la India, todas las personas de la casta baja
ven en el Islam Una una tabla de salvación. salvación. Claro, porque dicen, en el Islam todos somos iguales. Así que la India en ese momento se divide drásticamente. Los de las castas altas siguen siendo hinduistas o budistas y los de las castas más bajas, todos se convierten al Islam. Precisamente por lo que te estoy diciendo, porque en el Islam hay justicia social en ese sentido, de que todos son iguales. Después, también, dentro de cada cultura, pues tiene sus luces y sus sombras, pero que cuando el Islam llega a la India, se hace eco de todas estas personas que lo están pasando mal y por eso actualmente en la India creo que el 40% de su población, 30-35% son musulmanes y la mayoría de ellos pertenecen a los Dalit o a las o las castas más bajas. Pero según esto que está ocurriendo, ¿qué interpretación hacen entonces de las enseñanzas de Krishna? Es que hay un libro, el sistema de castas viene de un libro que es Las leyes de Manu, En donde Manus. ahí ya te está dando las indicaciones de cada quien, a qué casta pertenece, el por qué pertenece a esa casta y también a la parte de Dios de la que es hijo. Es decir, creo que los sacerdotes proceden de la cabeza de Dios, creo que los militares proceden de los hombros de Dios, la siguiente casta es de las caderas de Dios, la casta de los sudras, que es la casta cuarta casta, se supone que ya no hay más, proceden de los pies de Dios, pero claro, nos encontramos con la quinta casta que, por no tener, no tiene ni casta, que son los Dalit, son Mm. los intocables, lo que hablábamos ahora mismo, los que están por debajo incluso de la casta más baja, y estos que no tienen derecho a nada. Ya, ya, Y ya. todo esto se debe, según su explicación, a que han tenido un karma horrible, aunque Ya, ya, han sido asesinos, han sido violadores, tal, y tienen que pagar ese karma. Como os decía, cada quien en cada casa, en cada nación, en cada cultura, pues explica de una manera distinta pues todas estas injusticias sociales. Nosotros como cristianos también los explicamos de alguna manera, ¿no? El pecado entra en el hombre a causa mejor dicho, la enfermedad y la muerte entra en el hombre a causa del pecado original, eso es lo que creen las religiones abrahámicas y las religiones dármicas creen en el karma. La pregunta no es realmente qué es lo que piensan ellos, sino después de tú estudiar todas ellas y vivirlas, qué es lo que piensas tú. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Qué respuesta le das tú al sentido de la vida? Porque al final todo se resume en eso, que estamos aquí para darle sentido a nuestra vida, para tratar de explicar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, las preguntas que desde siempre nos hemos hecho, tenemos dos opciones para responderlas. Puedes coger un libro, puedes coger una religión, afiliarte a ella y creer a pie juntillas todo lo que te están diciendo, o sencillamente puedes buscar respuestas por ti mismo. Para mí, esta segunda opción es la mejor, pero no por ello tienes que estar seguro o tienes que sentar cátedra o tienes que pretender hacerte pasar por un maestro espiritual porque no lo eres. Eres sencillamente alguien igual que tu hermano, igual que tu hermana que está buscando respuestas. Y quizás tan perdido estás como tu hermano o tu hermana que no han viajado por ahí fuera. Lo que sí tienes es más conocimiento y más certidumbre, más empatía, porque fijaos que esto que me pasa a mí en la India es una de tantas historias más. Hay otra en Etiopía. Yo viajé en el 2018 a Etiopía y si la India está castigada por la pobreza, Etiopía exactamente igual. Ya, ¿Eh? ya. Lo que pasa es que allí no tienen el sistema de castas de las religiones abrahámicas. Allí hay otro crisol de culturas, pero más afín al cristianismo etíope, incluso a los judíos falasias, judíos negros, y también a un chamanismo propio de aquellas tierras. Allí estoy en una de las ciudades más increíbles que tiene Etiopía, que es la Libela. No sé si habéis oído hablar de ella, pero tiene las iglesias pétreas más fabulosas pues yo creo que todo el mundo, ¿no? Entonces, viendo allí aquella increíble maravilla, también tenemos que tener en cuenta que toda esa increíble maravilla está rodeada de un pueblo infinitamente pobre.
Y allí me pilló una fiesta, que era la fiesta del Meskel, es la segunda fiesta más grande del país, donde todos salen a la calle a celebrar que Santa Elena descubrió la Vera Cruz en el Santo Sepulcro. Bueno, esta es una fiesta que, como digo, es para allí, pues ahí hay dos fiestas principales, el Timcal y esta segunda, que es como si aquí decíamos en España, pues no sé qué fiesta importante, bueno, pues una fiesta importante aquí en España, donde todos salimos a la calle o en cualquier comunidad autónoma, da igual. Así que yo me sumerjo dentro de toda la vorágine de personas que están por allí y tal, y lo que me encuentro es de repente rodeado de niños muy pequeñitos, todos con unos rostros tan increíblemente inocentes, tan bellos, con una mirada tan limpia. Recuerdo particularmente a una niña que pues tendría 4 o 5 añitos, con un vestido que en algún momento tuvo que ser rosa. En algún momento, ya no lo era. Recuerdo a sus dos hermanitos diciéndome que qué es lo que tenía en la mano, el móvil, y pidiéndome ver qué era aquello, ¿no? Cuando yo le enseño que estoy haciendo fotos y le pongo la cámara para que se vean ellos, para ellos fue una sorpresa, fue un milagro que estaba pasando allí. La pequeña me cogió el móvil, empezó a hacerse fotos ella como si fuera una modelo. Eso te alegra el corazón. Pero para mí, yo tuve una lección en ese momento cuando salgo de la fiesta y regreso al hotel, a la vera del camino, hay un hombre muy humilde que tenía una mesa plegable y allí tenía algunas cruces que él hacía de latón, algunas figurillas que hacía de latón para sacarse pues las pocas monedas que el peregrino, que el turista que pasaba por aquel sitio pues quisiera darle, ¿no? Entonces yo me paré sencillamente por intentar ayudarle. Lo que pasa que me pareció una falta de respeto ofrecerle dinero sin nada a cambio. Entonces me interesé por alguna de sus cosillas, por una cruz etíope que él había hecho y me dijo el precio, se la pagué y empezamos a hablar. Empezamos a hablar del cristianismo, de su pueblo, del mío, y me llevó atrás a su casa. Me dice, ven, que quiero presentarte a mi familia. Su casa era una cabaña de unos 10 metros aproximadamente de diámetro, hecha de adobe, hecha de barro, con el tejado de paja, donde estaba viviendo su mujer, una mujer entrada en años, y su suegra que no podía levantarse de la cama. Sin embargo, de la cama, entiéndeme, de la cama. Un camastro. De un camastro. Allí me invitaron a una especie de té hecho con leche, que es algo muy típico de aquella región, y cuando yo estaba tomando ese té y los estaba viendo a ellos, yo me estaba dando cuenta de que el más pobre que había allí era yo. Porque yo había dejado a mi familia en España y ellos, teniendo lo poco que tenían, estaban tan unidos y parecían tan agradecidos por ese poco que tenían, que yo sentí vergüenza de mí mismo, pero muchísima vergüenza. Y realmente me di cuenta que no somos lo que tenemos, sino lo que damos. Y eso fue para mí una gran lección que creo que, no sé si pongo en este libro o en cualquier otro, no somos lo que tenemos, somos lo que damos. Y a partir de ese momento yo intenté hacer que ese fuese el leitmotiv de mi vida, ser lo que doy. Porque así también creamos nuestra identidad. Claro, y buen karma. Y buen karma. Manuel, este libro tuyo, Jesús, Krishna y Buda, es una maravilla. Además, con él vamos a comprenderte y vamos a intentar dar respuesta a esas 3 preguntas que ya aparecen en el libro: quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero entramos en el último cuarto de hora del programa y hay tanto, fíjate. Tanto todavía, porque tengo otra hoja aparte. Pero la culpa es tuya, tú sabes que me enrollo mucho, tío. No, bueno, así luego te pediré alguna cosa y ya me mandarás un mensaje de voz o alguna cosa para incluirlo en algún programa. Pero bueno, la mejor definición de todo esto que tenemos es precisamente tu libro, tu último libro, Jesús, Krishna y Buda, de Almufara.
en el que está todo esto y muchísimo más de lo que estamos hablando. Eh, mm, Definiciones rápidas, si me puedes hacer, hermano. El Sansara, ¿qué es? El Sansara es el juego en el que nos quieren meter. Ese juego que no tiene ningún sentido pero que nos marea. Es el juego que te comentaba de que ves el traje en el escaparate y piensas que la felicidad está en el traje y te lo pones. Esa noria de karma, de acción y reacción equivocada, de pleitos que no te valen absolutamente para nada y que lo único que hacen es marearte. Por eso digo lo de la noria, porque al final lo que te está haciendo es marearte. ¿Qué es lo que hace un sannyasin, un renunciante, alguien en la India? Porque la India tiene varias etapas en la vida y la última de las etapas es la que se te invita cuando tú ya tienes a tu familia y la has dejado en buena posición y no tienes ninguna preocupación ya en la vida, pues aquí en nuestra cultura quizás es pasar más tiempo de ocio, ¿no? Pero allí en la India, a las personas que ya han resuelto su vida, se las invita a que se conviertan en renunciantes, es decir, a que se salgan del mundo y a que experimenten su espiritualidad a solas consigo mismas. La mayoría se adentran en los bosques buscando precisamente eso, conectar con ese yo interior. Entonces, ese es el samsara, es el mundo, es cuando tú prendes la televisión, conectas la televisión y te están diciendo compra esto, allá hay un conflicto en tal lado, hay tal y cual, y tú te metes dentro de esa rueda, tú te estás involucrando dentro del samsara. ¿Qué es lo que hace? Sí. ¿Qué es lo que hace un renunciante? Renuncia a eso. Renuncia a haberse involucrado en las acciones y reacciones del mundo, porque sabe que el mundo es totalmente ilusorio. Entonces se aparta de él y busca crear su propio camino, andando, como decía Machado, ¿no? Estando dentro de YouTube, estamos dentro del Sansara. Pero tenemos buen karma, ahora te la devuelvo yo a ti, porque estamos haciendo una Además, buena labor. fíjate, cuando salió el YouTube, tú que conoces también bien los intríngulis un poco del Vaticano, el Vaticano, la religión católica, empezaba a atisbar la historia de que las redes sociales era el diablo. Hasta que el mismo Vaticano se metió dentro de las redes sociales, está en las redes sociales, y ellos y tantos otros, seguramente como nosotros, para hacernos, aparte de un buen karma, luchamos contra el lado oscuro desde dentro de las redes sociales. También no es aprovechar una cosa para una cosa a la contraria. Quiero decir, yo te voy a decir una cosa, estoy completamente convencido, tú lo apuntas en tu libro, de que hay una lucha en el mundo, ya, y además antes estaba oculta, pero ahora ya no lo está, entre el bien y el mal. Sí, 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 sí. Fijaros, yo al final del libro, no, al final no, creo que desde el principio ya te lo voy diciendo, yo encuentro a mi gurú raíz, a mi Sadgurú, lo encuentro en Jesús de Nazaret. ¿Significa eso que pertenezco a algunas de las religiones o de las membresías o de las iglesias que actualmente se hacen llamar cristianas? No. No, yo no pertenezco a ninguna iglesia, a ninguna membresía y a ninguna denominación. Yo sigo a una persona que para mí es el Hijo de Dios y que es Dios. Entonces yo a quien sigo es a Jesús. No sigo al Papa de Roma, no sigo al pastor de tal iglesia, no sigo a tal. Yo sigo a Jesús según lo que he leído en las Escrituras y lo que a mí me ha tocado el corazón y lo que yo a solas hablo con él. Ese es mi camino, que no tiene por qué ser el de nadie más, que ese es el mío. ¿Por qué digo esto? Porque las religiones no tienen amor. ¿Y qué significa que las religiones no tienen amor? Pues, por ejemplo, que cuando alguien peca, tiene que pagar por ese pecado. Esa es la ley. O sea, hay un decálogo, hay una ley que te dice, si robas, estarás condenado a tal, ¿no? Bueno, pues, y para eso hay unos jueces también en cada religión que te condenan. Jesús a mí no me condena. ¿Por qué? Porque no condenó ya a la mujer adúltera. Mientras que todos los demás
No sé si recordáis el evento. Hay una mujer a la que le presentan a Jesús y le dice, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla porque es adúltera. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, ¿quién de vosotros valientes es el puro, el santo, el irreprochable que va a tirar la piedra contra esta mujer? Y claro, se quedaron solos, la mujer y él. Yo soy la mujer. Yo soy esa persona que Jesús le ha dicho, hija, hijo en este caso, levántate, vete y no peques más. A mí Jesús me ha perdonado, me ha salvado y me ha llevado de la mano. También soy esa oveja perdida que ha estado deambulando por todo el mundo hasta que Él me ha rescatado. Entonces vuelvo a hacer hincapié. Yo no sigo una religión, yo sigo a un hombre, que para mí es el Hijo de Dios, hecho hombre, y es Dios. Como libre pensador. Eh, Entre otras cosas. Entonces, Manuel, ¿para ti qué importancia tiene el rito? Porque tú hablabas de dos templos, que tú vas, por ejemplo, del templo de Dios, tú vas a una iglesia o vas a una catedral, te sientes bien, yo tengo que decir que yo también, pero allí se practican ritos, se practica una liturgia determinada, supongo que pues en las mezquitas también, en las en sinagogas, todos tienen sus ritos. ¿Qué importancia tiene para ti el rito en la religión? ¿O es tu fe? Vuelvo a El insistir. rito, ¿O es una fe el rito, libre, el rito, ausente de ritos? el rito forma parte de la religión. ¿Qué es una religión? Un religar, es decir, una reunión de creencias y rituales con la que se supone que así vamos a estar. Es como una... Yo digo que los ritos son más o menos como la salida de emergencia en los aviones. Cuando estás a 33.000 pies, ¿no? Y ves que en el avión tiene una salida de emergencia, dices, si pasa algo en el avión, esa salida de emergencia me va a valer para algo. Pues posiblemente no, pero ahí está, ¿no? Entonces hay un cuentecito, no sé si vamos a tener tiempo de Sí, decir venga, esto. venga. Hay un Hacemos lo cuentecito posible. que se cuenta mucho en la India acerca de los ritos. Los ritos, desde mi punto de vista, sirven para recordar, quizás, yo cuando llega Semana Santa, tengo un ritual que yo me he impuesto a mí mismo, que es el de recordar la pasión de Jesús, haciendo yo en mi casa una recreación de la última cena. Eso es un ritual que yo hago, que no se lo impongo a nadie, pero es solamente para recordar el sacrificio que mi Señor hizo en la última cena. No me vale para nada, para salvarme. No me vale para salvarme, es para recordarlo a él. ¿Por qué te digo esto? Porque en la India, en alguna ocasión, viene un chico, un joven que había perdido a su padre y va a Buda y le dice, señor Buda, yo he oído de usted que es usted un gran santo y que usted hace grandes milagros y entonces mi padre ha muerto y me encantaría que usted pudiera rezar una plegaria por él para que su alma suba al cielo. Entonces Buda se queda mirando al joven y le dice, vale, pero antes voy a necesitar que me traigas una piedra completamente redonda y una vasija de aceite, una vasija pequeñita de aceite. El chico se va encantado porque, claro, porque Buda va a rezar por su padre y el alma de su padre va a subir al cielo y al cabo de poco tiempo le trae lo que ha pedido, una piedra completamente redonda y un botecito de aceite. Entonces Buda toma la piedra, la tira al río y empieza a cantar oraciones. Termina de cantar las oraciones, le pide el botecito de aceite, lo vierte sobre el río y empieza a cantar oraciones. Terminan los dos rituales y Buda se sienta debajo del árbol y sigue a lo suyo. Y el joven se queda como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? No me he enterado de nada. Entonces va a Buda y le dice, señor Buda, ¿mi padre ya está en el cielo? Entonces Buda le dice, mira, hijo, cuando yo cogí la piedra y la tiré al río, recé para que la piedra flotase, pero la piedra no flotó. Después, cuando vertí el aceite en el río, recé para que el aceite se hundiese, pero el aceite no se hundió. Lo que tienes que comprender con esto es que si tu padre fue una buena persona, tu padre estará en el cielo. Y ninguna oración
lo va a sacar del cielo. Pero si tu padre no fue una buena persona, va a estar en el reino de abajo. Y ninguna oración que podamos hacer va a poder salvar a tu padre de allí. Y eso es para mí el poder que tiene el rito. Absolutamente ninguno. Como os decía, yo lo hago este ritual para recordar a aquel que amo profundamente, espiritualmente, para recordarlo, para tenerlo presente. Bueno, pero a ver, es un rito, supongo, individual, ¿no? Personal. Sí, Pero claro. muchos de los rituales son colectivos. Vuelvo a la liturgia cristiana, que es la que yo conozco, que conocí desde niña, aunque no la practique mucho, que respeto cuando tengo que ir a un entierro que sea, yo respeto la liturgia y si tengo que participar, participo igualmente de lo que he aprendido. Pero, ¿qué tiene más fuerza? ¿El ritual o el rito colectivo o el individual? O ya no sé si referirme más fuerza en el sentido de cuando pides algo para conseguirlo, sino para tu propio bienestar. ¿Qué crees que es La mejor? verdad. ¿O es que es Sí, más positivo el sí. rito individual o el Se colectivo? lo está diciendo a Manuel que le gusta meditar. Y claro, Bueno, como buen meditador, Verás, no. pero bueno, a Bueno, ver qué pero en dice. las iglesias también Sí, sí. hablamos yo, del templo fuera Y del templo. y del pueblo fuera, de quien se ahoga en el templo y quien prefiere pues la contemplación de la creación fuera del templo y no participar en rituales, no sé. yo Dentro creo que en esa pregunta que tú me has hecho, yo te voy a coger el camino de en medio. Te voy a decir que lo más importante de eso está la verdad, en Mm, buscar la verdad. Si ujú. un rito, fíjate que a la verdad se puede llegar por muchos caminos, porque y hay, en el budismo se utiliza una rueda con muchos radios para llegar al centro. Te está indicando que no hay un camino correcto, que hay muchos caminos, que incluso sin ser demasiado correctos, al final pueden llevarte a una verdad absoluta. Y os voy a contar otra historia, porque hoy estoy de Hoy estás, cuentacuentos y os Pero voy a ¿cuándo no, contar. amigo? hoy estás dadivoso, venga. Pues dicen que en Jerusalén precisamente había un hombre increíblemente piadoso, muy anciano, que había vivido toda su vida, casi toda su vida en reclusión y que amaba a Jesús de Nazaret con todo su corazón, con toda su voluntad y con todos sus recursos. Entonces, unos chicos musulmanes, jovencitos, adolescentes, para burlarse de él, fueron y le llevaron una pequeña astilla y le dijeron, anciano, en nuestra familia se lleva venerando esta astilla, que es una astilla de la cruz de Jesús, desde generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Como nosotros no somos musulmanes, no somos cristianos, somos musulmanes, y esto no nos vale para nada, te la queremos dar a ti que eres cristiano. Claro, la astilla era de una madera que se había encontrado por el camino. El hombre, cuando tuvo eso en sus manos, empezó a derramar lágrimas, se llenó de un amor tan increíble, empezó a besar esa astilla como si realmente fuese la astilla de la Veracruz. Claro, los chicos cuando vieron la reacción de ese pobre hombre, se le removieron las entrañas y dijeron, no, no lo hemos hecho bien. Este hombre lloró tanto, se iluminó tanto, que llegó a un sitio interior donde él jamás había estado, porque se cuajó de amor, precisamente por ese objeto que él pensaba que era real. Y hay un momento en el que los chicos ya no podían, con sus remordimientos, le dicen, mira, perdónanos, por favor, porque te hemos gastado una broma, que esa astilla era de un palo que hemos encontrado y que no tiene nada que ver con Jesús. Pero lo que sí fue real es lo que ese hombre sintió. Entonces hay veces, este cuento lo que quiere decirte es que hay veces que algo, aunque no sea verdad, lo único que hace falta es que tú lo creas sinceramente de todo corazón para que dentro de ti se abra una puerta. Entonces el rito a veces es necesario precisamente por esto, para que tú creas que se ha abierto una puerta en tu interior y lo experimentes. Hay gente que no necesita el rito para nada. Por supuesto que sí. ¿Hay gente que necesita el rito? Por supuesto que sí. ¿Y qué más da? O pregunto yo, ¿qué le importa a nadie
a la persona que necesite el rito y la que no necesite el rito. Si lo que a ti te tiene que importar es lo que vale para ti. Para ti, claro. Claro, da igual, en realidad da igual el rito. Lo digo porque tú tienes un libro que siempre va a leer, que es El regreso de la diosa, que va sobre la Wicca y sobre diosas y sobre ritos wiccanos. Pero es que Manuel, eres tan versátil que puedes pasar, y lo están viendo los oyentes que hoy te conocen, aunque en el viajero cuántico has estado más veces. Puedes hablar de Buda, puedes hablar de Jesucristo, puedes hablar de Krishna, puedes hablar, saltar de unos conceptos a otros rápidamente, de Wicca, de vida en el universo, no te alteras, no lo haces con Claro, sumo amor, explicas tu verdad, no impones como muchas religiones, no impones como muchos ritos, dejas vivir y dejas claro, pensar. pero fíjate, yo me encontré a un maestro en alguno de los rincones de la vida que me dijo, el hombre más sabio es aquel que más respeta. Claro. Y yo también hice es mía esa frase. Entonces, claro que yo tengo que hablar con amor de todas estas cosas, porque yo las he vivido. O sea, yo he estado sentado a los pies de Buda, he estado practicando el budismo durante mucho tiempo. ¿Tú He estado bien, has dejado plantado al Dalai Lama? exactamente, yo dejé plantado al Dalai Lama, exactamente. He practicado el hinduismo durante mucho tiempo, el islam durante mucho tiempo. He estado viviendo en Dublín, donde me empapé de todos los ritos celtas y tuve el gran honor de visitar el templo a la diosa, que la diosa es otra manifestación de Dios. Entonces, como para mí todos somos uno y lo mismo, con sus diferencias, que eso ya depende de cada karma. ¿Cómo no voy a hablar yo de amor con todas estas, de todos estos caminos y con sumo respeto? ¿Quién soy yo para criticar el camino de mi vecino? Lo que sí critico es que alguien haga el mal y que ponga la excusa de que su Dios o su religión se lo ha ordenado. Eso sí que lo critico vehementemente. Ahí sí lo señalo y digo, tú no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Ahí tú has arrancado tu corazón de carne y te has puesto uno de piedra. Eso lo critico y lo criticaré siempre. Porque Dios, Buda, como quieras llamarlo, cualquier camino que tú elijas, si no te conduce al amor más puro y desinteresado, olvídate que no es un camino correcto. Si el camino que tú has elegido te está diciendo nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos, cuidado porque no estás eligiendo el camino correcto. Por eso yo os decía también hace un rato, yo no sigo un camino, yo sigo a un hombre. Al hombre que a mí me ha enamorado y que creo que ha enamorado a muchas personas en todo el mundo, ya sea de una manera o de otra. Y la Creo que que ese hombre... de revolución. Y sigue causando, ¿no? Y creo que ese hombre fue asesinado porque tenía tanto amor que todas las personas que había a su alrededor no lo comprendieron. Bueno, porque minaba, se temió que minase también un poder político, ¿no? Digo yo. Claro, es que cuando el amor llega, eh, fijad, no sé si habéis, yo vi hace poco una película que me impactó, creo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se llama Feliz Navidad, donde los dos bandos contrarios llega el día de Navidad y hacen una tregua. Ya digo, no sé si es la Primera o Segunda Guerra Mundial, es una película que tiene ya bastantes años, pero que yo la he visto recientemente. Hacen una tregua de Navidad y los dos bandos se acercan y empiezan a compartir obsequios de Navidad, lo que cada uno tiene, ¿no? Pasa el día de Navidad y claro, ya la relación, el vínculo que habían formado esos dos supuestos enemigos íntimos ya no eran enemigos, ya no eran capaces de dispararse, porque se habían hecho amigos. Entonces, aunque los mandos le decían, no, tenéis que disparar, ellos decían, no disparamos. Porque no puedo matar a alguien que conozco, que es mi amigo, que no me ha hecho nada y que además siento un vínculo con él. Claro, y tuvieron que venir los mandamases de turno y hacer ahí un despropósito, ejecutar incluso a sus propios soldados para que todo volviese a la guerra, para que todo volviesen a matarse los unos a los otros. Entonces es lo que os decía. Cuando el amor entra en un sitio, es para cambiarlo todo.
moverlo todo de sitio y encajarlo todo. Y cuando ese orden molesta, es que a quien está molestando es todo lo contrario del amor. Con lo cual ahí tienes tu enemigo. Yo os decía en el libro, y vosotros también lo habéis comentado, nosotros los seres humanos tenemos una lucha infinita desde hace enormes cantidades de tiempo. Es el bien contra el mal. Y no son dos términos subjetivos, son dos términos objetivos. Y si no participas en el bien, estás haciendo en el otro bando. Si no escoges el bien, lo estás haciendo en el otro bando. Así que mi postura ante la vida es siempre denunciar todo aquello que vaya contra el amor. Bueno, yo siempre he tenido una duda, Manuel. Te hago una pregunta. Tiene que ser una respuesta muy somera, casi si puedes, a modo de titular. Siempre se dice que el judaísmo se refiere al judaísmo, al cristianismo y al islam como las tres grandes religiones. ¿Por qué es? ¿Porque son las que tienen más adeptos o porque son las que están más cercanas a la verdad y todas las demás son religiones menores? ¿Por qué creéis que se dice las tres grandes religiones? Bueno, esto lo hemos dicho nosotros aquí en Occidente. Te vas a Occidente y no es así. Claro, es como cuando le dices a alguien, estás en un partido de fútbol y dice, el Barça es el equipo más grande del mundo. Claro. Y Messi el mejor jugador, claro. Que ya no está claro. en Messi. Pero que te vas a Madrid y Cristiano Ronaldo fue el mejor y tal, ¿no? Entonces, Que tampoco está en el Madrid. Es una visión, digamos, depende desde el objetivo, desde el punto desde donde se mire, supongo, ¿no? Claro. Igualmente te digo yo, desde un punto totalmente subjetivo, una opinión personal, cuando yo estudio todas las religiones, me quedo con Jesús porque es quien más ha tocado mi corazón. Pero eso, es que lo vuelvo a repetir, esa es mi opinión, ese es mi camino, que no tiene por qué ser el vuestro. Que yo sigo viendo una mezquita abierta y sigo entrando en la mezquita. Lo que pasa es que no rezo en esa mezquita las suras del Corán donde dicen cosas que yo no estoy de acuerdo, cosas de Jesús con las que yo no estoy de acuerdo, pero sí entro a rezar a una mezquita. O si veo una sinagoga abierta, pues, y tengo una kipá, o si no, pues me pongo un pañuelo, entro a la sinagoga y recito el Shema Israel. ¿Por qué? Pues porque mis raíces también son hebreas. Pero es que entro en un templo hindú y aunque soy seguidor de Jesús, pues yo también entiendo que Dios, porque si es el Dios verdadero, no es el Dios únicamente de un pueblo, de una religión, es el Dios del mundo entero y está presente en todos lados. Pues me siento allí a conectar con Dios. Y después me voy a la playa y, como te digo, me introduzco en Dios y me dejo flotar mientras, si es por la noche, incluso viendo las estrellas. Vale. Todo depende de lo que tu alma necesite. Ahí le has dado al alma. Y las interpretaciones que hacemos en cada punto, claro, de las religiones y la figura de Dios. Una última pregunta, Manuel. Que implícitamente están también en tu libro, que cuentas una curiosidad que te ocurrió a ti con tu hijo un día andando por la calle. Ahora cuando te haga la pregunta lo vas a entender. ¿Están los ángeles entre nosotros? Sí. Rotundamente, sí. Yo he tenido la oportunidad de vivir milagros como el que tú comentabas ahora, que está al final del libro, y me pareció importante ponerlo en este libro, que aunque no es de angelología, pero sí tenemos que tener en cuenta eso, que hay ángeles a nuestro alrededor, de la misma manera que hay diablos también, ojo. Hombre, claro, si admites una cosa está la otra, por eso estamos en la lucha Exactamente, e igual vas a notar la presencia de uno como la presencia de otro. Lo que pasa es que cuando la presencia de los ángeles entra en tu vida, ahí necesariamente tiene que haber un cambio radical en ti. Es decir, cuando un ángel te salva la vida, y no te estoy hablando de un ángel, de una criatura alada que baja del cielo resplandeciente. El libro lo pones claramente. Es que no quiero desvelar, no quiero hacer un spoiler de esto en concreto, de esta anécdota que te ocurre, que es real, ¿vale? Pero no es un ángel directamente en el que tú hablas. Pues lo voy a dejar, quiero decir, no quiero profundizar para que la gente no tenga solamente por la anécdota del ángel, de lo que a ti
te pasa, a ti y a tu hijo, vale la pena comprar el libro. O sea, No, hijo, imagínate, digo, esto es increíble, esto tiene que ver con las sincronicidades que yo digo, que tal, que cual, y ahí queda muy bien. Bueno, ya me Sí, contenta. pero quiero también aclarar que aquí no es una figura simbólica, ¿eh? Aquí yo creo que fue un ángel de verdad por lo que pasó y por lo que después pasó también. Es decir, que los ángeles, lo que yo te quería decir, que no vienen como se nos ha representado, con figuras aladas y tal, que no vayamos buscando un ángel por ahí. De esa manera. Eso Que es. los ángeles vienen de otra manera y con otro aspecto, ¿no? Con el que nos han metido el renacentismo español, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Que vienen de otra manera, con otro aspecto, pero que tienen la misma misión, que es la de salvarnos, ¿no? Protegernos, guiarnos. Manuel Fernández Muñoz, el programa, tu libro ha sido una excusa para hablar, como siempre, de tantas cosas con nosotros. Jesús, Krishna y Buda, un camino hacia el despertar de tu luz interior, de Almufara. Muchas gracias por este libro, como con todos los que escribes, enseñanzas de todo tipo, que vale la pena pues intentar explicársela. Antonia, ¿quieres despedir a Manuel? Pues sí, ¿Y Manuel, despedir el programa ya de paso? Manuel, que ha sido una gozada hablar contigo de nuevo, me encanta oírte. Hay muchas cosas en el libro que me han emocionado, algunas te hacen saltar las lágrimas y, y te das cuenta, bueno, esto ya lo intuimos, aunque no hayamos ido, que hay lugares muy duros de la tierra y que nosotros vivimos con demasiado confort y que todas esas imágenes de niños muriendo de hambre, pues no las quisiéramos, por supuesto, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Dices que no nos llegue nunca. Y, y a ver si eso nos hace levantarnos un poco de la poltrona, ¿no? Y tomar conciencia de lo que está pasando, de las injusticias. Creo que lleváis toda la razón. Estoy muy agradecido, como siempre, por hablar con vosotros. Me siento en familia. Sabes que os llamo hermanos y no no es una palabra dicha a abuela pluma, es por una afinidad espiritual, creo que tenemos. Y me gustaría, bueno, pues hacer una pequeña reflexión ya a modo de despedida, ¿no? O un consejo, aunque yo no soy nadie para dar consejos, pero como a mí me lo dieron y me gustó mucho y creo que lo pongo en el libro, creo que estaría bien también dárselo a nuestros oyentes, a las personas que nos estén viendo, ¿no? Convertiros en la luz que queréis seguir. Convertiros vosotros en la luz que queréis seguir. Porque ya lo dijo mi querido Jesús de Nazaret. Vosotros sois la luz del mundo. Así que convertiros en esa luz. Pues ahí queda. Manuel, un abrazo, hermano. Cuídate Un mucho. abrazo, que Dios nos bendiga a todos. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.